¿Qué tal? Es un placer saludar a todos y a todas. El tema que voy a exponer el día de hoy lleva por título algunas consideraciones sobre el sistema de refugio en México. Bien, pues la figura jurídica de protección llamada refugio es una figura de protección internacional que tiene, digamos, de respaldo tres instrumentos internacionales importantes, tres ejes, tres momentos de consenso internacional que de alguna manera conforman o constituyen la base de esta figura tan vigente en la actualidad, tan discutida en épocas recientes como lo es el refugio. Estos tres instrumentos son, por un lado, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de Nueva York de 1967 y finalmente, para el contexto de América Latina, la Declaración de Cartagena de 1984. En el caso particular del Estado mexicano, tenemos o contamos con la Ley sobre Refugiados, Asilo Político y Protección Complementaria, que data de 2011 y que fue, digamos, reformada en el año 2014. Esta ley, de alguna manera, recoge la esencia de los tres instrumentos internacionales, de tal suerte que reconoce tres posibilidades o tres supuestos fácticos por los cuales se le puede a una persona de nacionalidad extranjera reconocer la condición de refugiado. Tenemos en primer término que la persona se encuentre fuera de su lugar de nacionalidad, su lugar de origen, y que debido a temores fundados por razones de opinión política, por la pertenencia a un grupo social determinado, por creencias religiosas, y en el caso de la ley mexicana agrega el género también como un motivo más, la persona no se sienta segura, sienta un temor porque ha recibido persecuciones y no quiera regresar a su país del cual es nacional. O bien, ya no teniendo ninguna nacionalidad, cuente también con temores fundados para regresar al país que era el de su residencia habitual anterior. Ese es el primer supuesto, y ese supuesto obviamente está enmarcado en el contenido de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Posteriormente hay un segundo supuesto que emana de la Declaración de Cartagena de 1984 y que refiere a cuando la persona, debido a amenazas, a una serie de condiciones como la violación masiva o sistemática de derechos humanos o la violencia generalizada que impere en sus lugares o en los contextos de origen, haya tenido que salir de manera forzada de los países de los que son nacionales y solicite protección en el Estado mexicano. Este sería el segundo supuesto casuístico, el segundo supuesto fáctico por la cual una persona podría obtener, en términos de la ley mexicana, el reconocimiento de la condición de refugiado. Y finalmente tenemos un tercero que consiste en aquellos casos en donde la persona haya salido del país sin ningún problema y estando en territorio mexicano se suscite alguna condición extraordinaria en su país de origen, de tal manera que ahora su seguridad, su vida o su integridad puedan correr peligro si regresa, de tal suerte que podría hacerse, en términos de la ley sobre refugiados, asilo político y protección complementaria, solicitante de la condición de refugiado, una vez que las condiciones cambiaron desde que salió de su país y mientras estuvo en territorio nacional mexicano. Esos son los tres supuestos que enmarca esta ley y por los cuales las personas de nacionalidad extranjera pueden ser o convertirse en solicitantes de la condición de refugiado. Sin embargo, eso es la parte formal, eso es la parte técnica, es la parte, digamos, instrumental de la figura del refugio. Sin embargo, hay
una serie de consideraciones que no debemos dejar de lado, que son consideraciones más bien de cómo se lleva en realidad en la práctica y de algunos factores que limitan hasta cierto sentido la obtención de esta condición de refugiado por parte de quien lo solicita formalmente a través del procedimiento administrativo propuesto para tales efectos. En primer término, hay que señalar el bajo presupuesto que confiere el Estado mexicano a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Es un presupuesto muy limitado, existe poco personal limitado, es un personal limitado que de alguna manera juega en contra de los tiempos que la propia ley marca para la resolución de los casos de las personas que hayan hecho sus solicitudes, ¿no? De tal manera que el bajo presupuesto implica evidentemente poco personal, implica pocos recursos para poder agilizar las resoluciones o el desahogo de los procedimientos, y por lo tanto esto termina por incidir en el crecimiento exponencial de los tiempos sobre los cuales una persona debe aguardar para poder hacerse acreedora de la condición de refugiado, porque hay que recordar que muchas de estas personas vienen de contextos de pobreza, de tal suerte que no cuentan con muchos recursos para poder sostener o solventarse sus necesidades, incluso las más elementales, durante el tiempo que aguarden la culminación del procedimiento administrativo para obtener la condición de refugiado. Y por otro lado, ante la ausencia de documentos, no pueden conseguir un empleo, e incluso el mismo procedimiento de la condición de refugiado establece que en lo que dura el proceso se les va a entregar una tarjeta de visitante por razones humanitarias con la cual podrían comenzar a trabajar formalmente sin que hubiese algún impedimento por parte de los empleadores. Sin embargo, el desconocimiento por parte de los empleadores, la inseguridad de las personas de pararse frente a una empresa porque no conocen un poco cuál será la recepción que tendrán por parte de estos sectores, van produciendo un ambiente de incertidumbre, de inseguridad, y si a esto hay que sumarle la gran discriminación que existe todavía para las personas que son solicitantes de la condición de refugiado, principalmente el sector proveniente del norte de Centroamérica, y me refiero exclusivamente a El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces ese es el primer problema, ¿no? El segundo problema que podemos encontrar dentro de la operatividad de estos procedimientos es las notorias diferencias que tendremos que hacer con motivo de las nacionalidades, ¿no? Cuando uno analiza las cifras, pues resulta que los venezolanos, por ejemplo, la comunidad de venezolanos que, como ustedes sabrán, hubo una movilización masiva, una migración masiva derivada de los problemas políticos que se presentaron en tierras venezolanas. Hubo un gran grupo de personas que migraron hacia Estados Unidos y también algunos llegaron hacia México, ¿no? Y cuando uno analiza las cifras se percata que el porcentaje de resoluciones positivas para el reconocimiento de la condición de refugiados sobre venezolanos es muy alto en comparación, por ejemplo, con guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, ¿no? Eso nos indica que hay una diferenciación sobre la nacionalidad para tomar una determinación, porque si uno analiza los contextos políticos, sociales, de violencia, de impunidad y de corrupción que operan tanto en Venezuela por un lado como en Centroamérica, pues en realidad no habría mucha diferencia, ¿no? En realidad es que ambos provienen de situaciones críticas en donde en apariencia, sobre todo para el segundo supuesto casuístico, no debería a lo mejor de haber tanto problema para acreditar las condiciones fácticas que solicita la ley de refugiados mexicana. Entonces ese es el segundo punto también a considerar: qué está pasando, porque hay resoluciones disímiles tomando en consideración las diferentes nacionalidades de las personas que lo solicitan, ¿no? Entonces el segundo punto también que habría que discutir. Y un tercer punto fundamental también
consiste en que las personas en ocasiones, en realidad su deseo es llegar a Estados Unidos, principalmente las personas del contexto centroamericano, aunque también muchos venezolanos. De tal manera que la solicitud de la condición de refugiado consiste meramente en una estrategia de movilidad a efecto de que al solicitar este procedimiento les va a ser conferida una tarjeta de visitante por razones humanitarias, lo que les va a permitir trasladarse de sur a norte por territorio mexicano sin que puedan ser detenidos y posteriormente deportados por las autoridades migratorias en virtud de que cuentan con un documento de regular estancia en el país, en México. Por lo tanto, en realidad, la solicitud de la condición de refugiado es propiamente una estrategia de movilidad o de traslado de sur a norte para llegar a su verdadero objetivo, que en este caso es Estados Unidos. Y esto también sucede muchas veces por convicción plena de la persona migrante, pero también en ocasiones por lo tardado o por lo intrincado que resulta el procedimiento, en virtud de que es cansado, porque las personas tienen que firmar cada semana para acreditar que se encuentran dentro de la entidad federativa en la que solicitaron la condición de refugiado, porque al salirse de ese territorio pueden incluso tenerles por desistida su petición, como lo marca la propia ley. Y entonces ante lo cansado que es tener que esperar en un sitio que generalmente es en el sur, porque hay que recordar que existen nada más 4 oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que una está en Chiapas, otra está en Tabasco, otra está en Veracruz y la otra en la Ciudad de México. De tal manera que es propiamente el sur quien tiene el dominio o la hegemonía de estas oficinas y por lo tanto no se pueden movilizar hacia el norte, ¿no? Que es un poco también una estrategia curiosa porque a cierto punto pareciera que el mensaje que hay detrás es que México quiere contener a esas personas para que se queden en el sur y no lleguen hacia el norte, porque al llegar al norte de México existe la gran posibilidad de que tarde que temprano lleguen a Estados Unidos a solicitar asilo político o incluso a ingresar de manera irregular. Estas son, digamos, las consideraciones más importantes. ¿A qué voy con todo esto? Pues a la gran disparidad que existe entre el contenido normativo y la operatividad por parte de la política migratoria mexicana, porque a esto habría que sumar que los institutos, o más bien el Instituto Nacional de Migración y obviamente todas sus diferentes dependencias en las múltiples localidades del país, siempre están en el rango de las autoridades que más violaciones a derechos humanos cometen, ¿no? Por lo tanto, a lo que voy es que esta disparidad que existe entre el contenido normativo y por otro lado la operatividad o la racionalidad con que opera la política migratoria mexicana, pues como que nos envía un mensaje contradictorio, porque por un lado parece que la ley protege la integridad, los derechos y les otorga esa salvaguarda a las personas que lo requieran, que vienen saliendo de contextos complejos y difíciles, pero por otro lado la operatividad, no la ley, la operatividad parece que quiere en realidad contener y servir, como históricamente lo ha hecho el Estado mexicano, como un muro de contención previo hacia que estas personas puedan llegar a Estados Unidos. Y con esto cierro. El máximo ejemplo de la política de contención de la que yo te hablo es el reciente programa que se suscribió el año pasado entre México y Estados Unidos, el programa MPP, que permite que los solicitantes de asilo político en Estados Unidos de origen centroamericano tengan que aguardar lo que dura su procedimiento en territorio mexicano. Esto es una condición atípica, esto es un acuerdo extraño, curioso, que no es muy sencillo entender que una persona que solicita asilo en un país tenga que esperar el procedimiento en otro territorio de un país distinto. Esto nos indica en realidad que la política migratoria mexicana tiene dos caras: la de protección contenida en la ley y la de contención expuesta en la racionalidad y en la operatividad del Estado mexicano
y en concreto de las autoridades migratorias. Muchas gracias.